El paraíso no es una excepción para sentir la soledad. La mujer es el complemento del hombre. El Génesis expresa que Dios la creó para que el hombre no estuviera solo. Ante la realidad infernal que vivimos, la mujer ha de jugar un papel esencial para pisar la serpiente de la inseguridad que ahoga al pueblo mexicano en la desesperanza, la desilusión y confusión. La Biblia señala la existencia de grandes heroínas en momentos críticos de la historia del pueblo judío. Fue Judith, la mujer judía, quien acabó con Holofernes, jefe del ejército asirio. De una mujer nació el Salvador, Jesús el Cristo. El sí de María fue una decisión esencial para cambiar la realidad del mundo. La historia de la humanidad vive llena de la participación de la mujer. Es una mujer quien nos da la vida, nos educa y nos corrige. A un costado de una gran mujer hay un gran hombre. Las decisiones de Henry Ford siempre tenían el respaldo de su esposa. Cleopatra es mito del poder femenino a través de la pasión amorosa. Sor Juana Inés de la inteligencia. Teresa de Calcuta de la espiritualidad. Y millones de mujeres son ejemplo diario de fortaleza ante la dificultad. La naturaleza de la mujer es dar vida. Vive como co-creadora con Dios. Genera existencia. El sufrimiento es otra parte integral de su ser. Sufre al desprenderse del vientre de su madre y sufre al momento de generar la vida. Soportar la adversidad es su gran fortaleza. La mujer es un tesoro que se anida en el corazón del hombre. A partir del siglo XXI, la mujer ha vivido su proceso de liberación. El feminismo ha roto con las cadenas que históricamente ataban a la mujer y a los niños a vivir como ciudadanos de segunda, sin derechos ni participación. Esta realidad política y cultural la señala Platón en La República. En los inicios del siglo XX, las dos guerras mundiales permitieron a la mujer jugar un papel en las fábricas, en el campo y a la vez en el hogar. Mientras el hombre combatía en la guerra, la mujer generaba vida, paz y amor. La vida pública, social, cultural, intelectual y políticamente sufrió un cambio radical en relación a la adquisición de derechos para todos, específicamente en tres grandes vertientes: igualdad, libertad y participación. Las revoluciones enmarcaron el triunfo de la mujer más que de un pueblo. Los espacios de participación se abrieron por la necesidad de control político. Y la mujer supo valorarlos, creando asociaciones, ligas y grupos que a la postre le dieron el poder de elegir a sus propios gobernantes por medio del voto. La Declaración de los Derechos Universales promulgaban igualdad, libertad, fraternidad, ideales revolucionarios que significaron para la mujer las más grandes armas en la historia humana, cambiando a partir de ellos su modo de ser, estar y vivir. Elegir es una circunstancia de iguales. Nada por encima de la mujer ni nadie por debajo de ella. El voto femenino ha puesto y derrumbado gobiernos. La mujer con su voto inició un proceso de humanización en la vida política del mundo. Históricamente, Nueva Zelanda en 1879 da el derecho masculino al voto. 14 años después, en 1893, se ejerce el derecho femenino a votar. El primer país del continente americano en darle derecho de igualdad a la mujer en el sufragio universal es Uruguay. El imperio estadounidense ha sido distante con respecto a la igualdad. En 1868 se ejerce el derecho a voto masculino para los blancos. En 1965 para los varones negros. Pasaron 52 años llenos de luchas para obtener el derecho femenino a votar. Las mujeres negras tuvieron que esperar hasta 1965 para ejercer este derecho, signo de la igualdad en una democracia. En Estados Unidos se dio primero el sufragio femenino que el universal. La lucha por el sufragio femenino data en México desde 1870, cuando un grupo de mujeres llamado Las Hijas de Anáhuac se organizó en torno al periódico Siempre Viva. En 1883, Concepción Jimeno Flacker señalaba:
La mujer no es solamente un útero. En esta misma década, la feminista Laureana Wright de Clinius publicó en la revista Violetas de Anáhuac el voto femenino y la igualdad de derechos jurídicos para hombres y mujeres, abogando por la instrucción de la mujer. Las burlas del hombre se ven manifestadas en textos de despecho que intentaron denigrar a la mujer mirándola como un ser inferior e ignorante. El científico Thomas Kuhn expresa que un paradigma cae cuando cae una generación. Es hasta inicios del siglo XX, por medio de las dos guerras mundiales y la Revolución Mexicana, cuando la mujer encuentra un espacio de expresión que se verá concretizado 50 años después, al conseguir el derecho a votar y ser votada. A partir de aquí, la presencia de la mujer en las urnas fue, ha sido y será determinante para el rumbo de la nación. La revolución no hizo justicia a las mujeres. México no reconoció la ciudadanía de la mujer en la Constitución de 1917. Aún la consideraban un ser ignorante que no tenía necesidad de participar en asuntos colectivos. Los congresistas argumentaban que la mujer debía estar en sus tareas de hogar, lo cual era acorde a su naturaleza. Los primeros esbozos del derecho de la mujer a votar y ser votada en México datan de 1918, cuando Ermila Galindo desafía la ley injusta y se postula como candidata a diputada. Este hecho puso de manifiesto ante la opinión pública la desigual situación para las mujeres. El año de 1923, 1924 y 1925 en los estados de Yucatán, San Luis y Chiapas respectivamente, se concedió la igualdad política para las mujeres y el derecho a votar y ser votadas, lo cual hizo que varias se convirtieran en diputadas. Esta experiencia duró mientras estuvieron en el poder los gobernantes que las postularon. Yucatán, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, fue el primer estado en reconocer el sufragio femenino en el ámbito municipal y estatal. En 1923 se presentan las primeras 3 mujeres electas por voto para un congreso estatal en México. Elvia Carrillo Puerto, hermana del gobernador, Raquel de Cid y Beatriz Peniche. El gobernador fue asesinado en 1924 y las mujeres tuvieron que dejar sus puestos. El partido oficial que estaba en el gobierno tuvo temor en otorgar el voto femenino, después de lo que pasó en España en 1933, país donde la mujer fue determinante para el triunfo del grupo conservador en contra de los liberales. Dejar el poder no es fácil, y los gobiernos actúan de acuerdo a sus propios intereses, que no siempre son los de la nación. En 1935, gracias a la política social de Lázaro Cárdenas, se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, el cual llegó a contar con más de 50,000 mujeres afiliadas, entre ellas intelectuales, profesionistas, obreras y sobre todo maestras. El grupo era plural y exigía al gobierno el sufragio femenino. La mujer terminó decepcionada al sentirse utilizada por el gobierno para crear movimientos a favor de la expropiación petrolera y no obtener el derecho al voto que exigía. En 1937, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer se organizaron y nombraron a Soledad Orozco como candidata a diputada por León, Guanajuato, y a Refugio García por Uruapan. Esta decisión causó revuelo, pues era necesario reformar el artículo 34 de la Constitución. Las mujeres del Frente se movilizaron, organizaron mítines, manifestaciones, conferencias, incluso llegaron a amenazar con quemar el Palacio Nacional y también hicieron una huelga de hambre frente a la casa del presidente Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas intentó solucionar el problema afirmando que la mujer había alcanzado una igualdad en los aspectos civil, económico y educativo con respecto a los varones. Posteriormente, mandó una iniciativa al Congreso para reconocer la igualdad de la mujer con respecto al hombre, la cual se aprobó de inmediato por unanimidad.
La mujer tenía la experiencia de participar activamente en la revolución, de recibir promesas de igualdad ante la ley que nunca reconoció Carranza en la Constitución de 1917. La historia tendió a ser repetitiva. Lo que parecía un logro para la mujer se postergó todo el sexenio de Cárdenas. A pesar de la aprobación del Congreso, faltó la declaratoria correspondiente y la publicación en el Diario Oficial para reconocer los derechos de ciudadanía de la mujer. Todo tenía un fondo político. Principalmente había el temor de repetir la experiencia española de 1933, cuando la mujer votó por primera vez en aquel país y dio el triunfo a los conservadores. Soledad Orozco recuerda: tenían miedo, por eso no lo publicaron. Sabían que íbamos a votar por Monseñor Luz María Martínez, obispo de la época. Además, los hombres temían ya no poder hacer de las suyas con las mujeres. El gobierno se encargó de dar poder a la mujer y el mismo gobierno desintegró el movimiento que se generó. En 1945, el tema regresó a la agenda nacional. La mujer aprovechó la campaña presidencial de Miguel Alemán para exigir su derecho al voto. En medio de protestas de la Alianza Nacional Femenina y el Grupo Leona Vicario, Miguel Alemán cumple su palabra y decide otorgarles el voto femenino a nivel municipal. De esta forma, calmó la furia de miles de mujeres que se sublevaban por todo el país en contra del sistema. El 6 de abril de 1952, Adolfo Ruiz Cortines, candidato a la presidencia de la República, se comprometió ante 20.000 mujeres en otorgarles derechos ciudadanos plenos con la condición de que votaran por él en las elecciones. En este lapso, fue tan importante el voto de la mujer que representó el 30% de los votos dentro del partido oficial de gobierno. El 17 de octubre de 1953, la mujer vio concluida una lucha que inició en 1870 con la frase: "La mujer no es solamente un útero". México a la distancia de 1953 enfrenta un nuevo proceso, el elegir. El filósofo Karl Jaspers expresa que no elegir es de por sí una elección, pues elegimos no elegir. La mujer juega un papel determinante en el rumbo que toma el país a inicios del siglo XXI. En el año 2000, el 48% del voto fue de la mujer y el 50% del hombre. Las mujeres definen elecciones. Los países del continente americano han tenido una diversidad de presidentas mujeres en toda su historia. Figuran entre ellas Isabel Perón, Cristina Fernández de Kirchner, Lidia Gellier, Corazón Aquino, Jennifer Smith, Janet Jagan, Gloria Macapagal, Rosalía Arteaga, Herta Pascal, Violeta Barrios de Chamorro, Michelle Bachelet, Laura Chinchilla, Dilma Rousseff. En el mundo, actualmente hay muy pocas mujeres presidentas de un país. Sin embargo, todas son representativas y comúnmente cambian el rumbo de su nación. Un claro ejemplo es Patriba Patil, abogada de 72 años que asume la presidencia en la India. Ellen Johnson Sirleaf, conocida como la Dama de Hierro africana, así como la primer ministro de Alemania, Angela Merkel. En nuestro continente figuran Michelle Bachelet, quien se autodefine ante la sociedad chilena como feminista, madre soltera, divorciada y agnóstica, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. En México, solo 4 mujeres se han postulado a la presidencia de la República. Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1982. Marcela Lombardo por el Partido Popular Socialista en 1994, Cecilia Soto por el Partido del Trabajo en 1994 y Patricia Mercado Castro por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina en el 2006. Todos los partidos donde han participado las mujeres en la elección a la presidencia de la República son de izquierda y representan muy poca fuerza política. En México, ninguno de los 3 partidos que representan una fortaleza electoral, PAN, PRI, PRD, ha lanzado a una mujer como candidata a la presidencia de México.
La coronación del voto femenino quedará sellado el día que una de ellas gobierne la nación. La mujer, después de 80 años de lucha, consiguió el derecho a votar y ser votada. Hoy debemos pensar sobre el valor que le otorgamos a nuestro derecho. La mujer ya no reclama derechos, sino el ejercicio responsable del gobierno, concretizado en un plan de nación donde reine la paz, la unidad y el amor. La conciencia colectiva de la mujer hoy exige reflexión del voto, análisis y, sobre todo, una plataforma política acorde a la realidad que vivimos. México tiene más de 7 millones de madres solteras que requieren de un gobierno con propuestas reales que tengan un sustento de concretización inmediata. Es por ello que la superficialidad de propuestas, el manejo de imagen y el discurso ambiguo ya no deben reinar en el México de inicios del siglo XXI. La mujer decide hoy, con el ejercicio de sus derechos, la visión de nación que heredarán sus hijos.